Pobre México, atrapado en un debate incómodo pero necesario en torno al aborto. Un debate que busca darle su verdadera dimensión a la democracia, a la salud pública y al lugar que le corresponde a la religión. Un debate que intenta trazar el camino correcto entre los que odian la despenalización del aborto en el Distrito Federal y quienes entienden que en ocasiones es la única opción y que en todo momento es una decisión de vida para las mujeres del país. Quiero una ambulancia. Un lugar en el cual han sido trasladadas muchas mujeres mexicanas víctimas de abortos mal practicados. Es un tema difícil, un tema complejo. Tengo aquí a dos mujeres con posiciones distintas, respetables, antagónicas. Marta Lamas, quizá la feminista más reconocida de México y alguien que ha impulsado la despenalización del aborto desde hace mucho tiempo. Y Paula Soto, una joven asambleísta del PAN, mujer de convicciones firmes, representante de una posición política en la Asamblea de cuestionamiento a la despenalización del aborto. Gracias por estar aquí. Háblenme de esta cuestión que ha sido tan candente para la sociedad mexicana, la despenalización del aborto. Como saben, ahora se discute en la Suprema Corte si fue una acción constitucional o no la aprobación de la despenalización en la Asamblea. Marta Lamas, ¿por qué es un triunfo para las mujeres la despenalización? Porque la despenalización no obliga a nadie a abortar, pero sí permite que las que lo quieren hacer lo puedan hacer sin arriesgar su salud y sus vidas. Entonces, es una ley que está allí y las mujeres van a tener la libertad de decidir aborto o no aborto. De hecho, el secretario de Salud dio una información muy interesante, que cuando se cumplió el año de la despenalización, que habían 8.620 interrupciones, también habían 3,000 y pico de mujeres que habían llegado, habían solicitado la información, les habían explicado de qué se trataba y al final habían decidido no abortar. Y eso de lo que está hablando es de esa libertad, libertad de conciencia, libertad de la seguridad que te da de que no vas a arriesgarte en manos de alguien que quién sabe cómo te va a hacer el aborto, y que frente a la libertad hay mujeres que echan un paso para atrás y dicen siempre no. Me parece que es uno de los datos más espectaculares que tenemos. Paula. La postura del Partido Acción Nacional siempre ha sido en la defensa de la vida de las mujeres, ¿sí? Su capacidad y el reconocimiento que nos tenemos a nosotras de tomar decisiones, pero también en esta defensa de la vida del no nato. Esta persona que creemos nosotros se está formando en el seno de una mujer y que de la misma manera tiene derecho a lo mismo que nosotras las mujeres tenemos derecho, que es a la vida, a la calidad de vida. Y en ese sentido fue que nosotros dimos el debate en la Asamblea Legislativa el año pasado. Y yo me quedo con algo de ese debate, Denise, de esos 5 meses de debate, que es el respeto a pensar diferente, pero también a que todos coincidimos, todas las partes, quienes están a favor de la despenalización y de quienes estamos en contra de la despenalización, que es ninguno de nosotros está a favor del aborto. Sobre lo que tenemos que trabajar, y eso es en lo que creo, es en que las mujeres no tengan que llegar a ese momento. ¿Cómo es que lo vamos a lograr, ¿no? Durante mucho tiempo nos entrampamos en la discusión de si vida o no vida. Yo creo que vida hay desde el primer momento. El problema es persona. Y sería óptimo lo que dice Paula, de que no entraran en contradicción derechos del embrión con derechos de la mujer. Pero cuando una mujer queda embarazada sin desearlo, sin planearlo, por una violación, porque le falló el método anticonceptivo, porque le entró la calentura, por la razón que sea, ahí entra la contradicción. Entonces, frente a la contradicción, nuestra Constitución ve a las mujeres como sujetos de derecho y ve a los embriones como bienes tutelados, pero no como sujetos de derecho. Entonces, digamos, hay toda una discusión jurídica de que sí hay que proteger la vida,
pero cuando esa vida entra en contradicción con los derechos de otra persona, entonces hay que ver las cosas de otra manera. Yo comparto con Paula lo que dice de que ojalá y pudiéramos prevenir los embarazos no deseados. A mí una cosa que me sorprendió favorablemente y me gustó del debate en la Asamblea es que por primera vez escuché a panistas hablando de la importancia de la educación sexual y del uso de los anticonceptivos y de las medidas preventivas. Se trata de prevenir que no haya abortos, pero si se llega a la situación del embarazo no deseado, hay que remediar ese embarazo no deseado. Ya dijo Marta, hay vida desde el principio y esta vida se va a traducir, va a desarrollarse en una persona. Y ese es el argumento más poderoso que desde nuestro punto de vista tenemos. Esa vida, esas células, ese embrión, ese cigoto, esa mórula, ese feto, si permitimos que continúe su desarrollo, va a ser una persona como tú y como yo. Esa vida va a llegar a ser una persona, pero para que llegue a ser una persona requiere el deseo y la voluntad de esa mujer. No puede ser una persona en abstracto y la mujer no es una incubadora. Completamente de acuerdo. Entonces, cuando hay una contradicción entre esa vida que se coló al cuerpo de la mujer sin que ella lo deseara amorosa y voluntariamente, porque la maternidad es un trabajo voluntario y amoroso, la mujer tiene el conflicto de sigo o no sigo con este proceso. Y en el sigo o no sigo con este proceso, digamos, para mí la voluntad de la mujer pesa mucho más que el valor de ese embrión, que indudablemente tiene un valor en tanto proyecto de vida humana, pero es un proyecto de vida humana que no se puede en ese momento, digamos, sostener fuera sin la mujer. Que requiere de nosotros. Por eso en términos jurídicos sí son bienes tutelados, pero no son personas con derecho. Hay una argumentación muy interesante de Jorge Carpizo, un gran constitucionalista, en donde habla de esta diferencia. Entonces yo creo que con el tema del aborto, que coincido contigo que no es un tema positivo, sino que es el menor de los males, ¿no? Hay grupos que piensan que el menor de los males es que esa mujer se aguante y siga hasta el final, y hay personas que pensamos que es mejor que ese embrión deje de crecer, se interrumpa su proceso y que la mujer pueda seguir con su vida. Ahí es donde, digamos, se juegan las dos posiciones. A mí lo que me preocupa es que el Partido de Acción Nacional, el secretario de Salud en Jalisco, está obstaculizando el tema de los anticonceptivos, es decir, que en los lugares en donde el PAN gobierna, no se puede hablar de condón, no se puede hablar de educación sexual, no se puede hacer todo eso que tú me estás diciendo que se hace. Se está jugando en nuestro país, en términos políticos, dos proyectos. El proyecto panista, que para mí sí está filtrado, más liberal, que en algunos estados es el PRD y en otros estados es el PRI, en estos temas, en los temas de la diferencia sexual y de las consecuencias de la diferencia sexual. Yo sí creo que el estado de Jalisco, que el estado de Guanajuato tienen una sociedad muy particular, con creencias muy particulares, con gustos y disgustos muy particulares, y que por eso tenemos los gobiernos que tenemos en los estados. ¿Coincidirías conmigo que independientemente de que respetemos los votos de la sociedad, los gobernantes elegidos deberían de cumplir la ley? Y tenemos en este momento en la Secretaría de Salud Federal al asesor jurídico, un señor Fernández del Castillo, que está tratando de impedir y obstaculizar y que no está haciendo que ese acuerdo que firmó el gobierno federal se lleve a cabo. Entonces, yo veo que, digamos, para mí tú eres una panista atípica en el sentido que eres abierta, hemos podido discutir, trabajar junto, todo lo que tú ya sabes. Pero una cosa eres tú y otra cosa es la política del PAN con respecto a un tema, se brinca las trancas de la legalidad. En México toda mujer violada tiene derecho a interrumpir ese embarazo producto de una violación, y en los estados panistas se le están haciendo difícil y el asesor jurídico de la Secretaría Federal lo está obstaculizando. Creo que sobre lo que tenemos que trabajar es sobre lo previo, en generar políticas públicas que sí funcionen, que sí prevengan, que sí nos ayuden, pero tampoco olvidar que fue en el primer gobierno panista federal
cuando se permitió el uso de la pastilla del día siguiente y se incorporó al cuadro básico de medicamentos. Claro, pero tampoco olvidar, no, porque no también olvidarlo, pero no fue un funcionario panista, fue Julio Frenk en contra de Abascal, secretario de Gobernación, que hizo una campaña pero con un presidente impresionante. panista. Tampoco seamos y que tampoco caigamos en la injusticia, ¿no? Y tampoco caigamos en los dogmas, ¿no? Y tampoco caigamos en los absolutos de unos y de otros, pero ¿no? mira qué Insisto, trágico. si pedimos libertad y si respetamos al otro, vamos a respetarnos todos. Por eso, ¿no? yo acepto que fue con gobierno panista que Julio se introduce Frenk, sí, la pastilla. Y ahora el nuevo secretario de Salud y su asesor jurídico están obstaculizando el uso de la pastilla y de los anticonceptivos. ¿Cómo es posible que alguien haya nombrado a un secretario de Salud que no le dé seguimiento al anterior secretario de Salud de gobierno panista, que fue Julio Frenk, en muchísimos de los programas y las cosas, y que al contrario está tratando de tirar las cosas que hizo Julio Frenk? Yo, como diputada local, tengo que partir y vengo a hablar aquí como que la reforma al artículo 144 del Código Penal es ley. Y hoy la interrupción legal del embarazo es ley. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero yo como una autoridad y siendo congruente, tengo que pedir, exigir que la ley se respete. Una última reflexión muy rápida. Muy rápido. A mí me gustaría que todas las personas que se preocupan tanto por los embriones hicieran la propuesta que hizo Françoise Dolto en Francia, una psicoanalista católica, diciendo que depositaran el equivalente de la manutención de esa embrión hasta que cumpla 18 años en un banco. En vez de firmar una cosa de estoy a favor de la vida, a ver, señores, yo estoy dispuesto económicamente a sostener eso. Habrían muchas mujeres que por razones económicas tienen que abortar, que si supieran que tienen una beca para su hijo hasta que sea mayor de edad, no he oído de Acción Nacional que haga una propuesta diciendo toda la mujer que no quiere abortar, venga, le vamos a dar una beca por Marta, 18 años. Es lo que hemos dicho, perdón, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de protección a la maternidad, pero generándole no una beca. Años, a ver, una beca por 3 meses. No, eso es falso, Marta. Hasta que el niño cumpla 12 años, la mujer podrá tener apoyo económico. Nada más ayúdenos a que en la Asamblea también apoyen ese tipo de iniciativas. Acción Nacional presentó esa iniciativa hace un año donde ustedes y está tienen mayoría, congelada. pero ustedes donde tienen mayoría no la han sacado. Pero yo no estoy donde soy mayoría, yo estoy donde soy minoría y estoy tratando de construir mayorías. Pero yo no estoy hablando de ti, sino de la política pero del yo PAN. Sí hablo... Por eso, de la política del PAN. Pero la a mí me sorprende que la política del PAN es, primero, haber estado en contra de los anticonceptivos hasta que llega Julio Frenk y se pelea con Abascal y sale la píldora del día siguiente. Y no ha hecho, en donde tiene mayoría y tiene la posibilidad de hacer una ley que verdaderamente permita a las mujeres que por razones económicas quieren abortar, que no lo hagan. No lo han hecho donde tienen mayoría, por lo tanto yo dudo mucho que lo quieran hacer en serio. Bueno, presentamos la iniciativa hace un año. Está congelada en pero comisiones. Aquí, ok, pues sí. Pues yo aquí, digo donde tienen mayoría. No, todavía no tengo la capacidad ni la posibilidad de la omnipresencia. Ya Cuando la tenga, de verdad que lo haré. Por eso el tema no eres tú, sino el PAN. Señora y señorita, quizá la conclusión aquí sería hacerle un exhorto al Partido Acción Nacional, al PRD, al PRI, que en la Cámara de Diputados o en el Senado presenten una iniciativa en el sentido generando mayores oportunidades. Queda claro que la despenalización ha tenido efectos benéficos para las mujeres en el Distrito Federal. Las encuestas lo revelan. Hay un debate que sigue, que va a continuar en la Suprema Corte, pero hay asuntos pendientes. Y el asunto pendiente de la manutención, las becas, la prevención, la educación. Que la mujer no pierda su trabajo por el estado de gravidez. Entonces, en un llamado constructivo a la colaboración y al debate y al respeto que ustedes se tienen, pues ¿por qué no poner eso sobre la mesa? A mí me encantaría. Que sería el siguiente paso común. Bueno, les agradezco mucho su presencia y el debate entre nosotras seguramente continuará, no sé si en una ambulancia, quizá en un mejor lugar. Un foro, habría que hacer un foro a lo mejor. En un lugar que refleje quizá una mejor situación para las mujeres de México.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Denise, gracias, Paula. Gracias, Marta. En realidad no importa cuánto se debata, se obstaculice o se pontifique, las mujeres de México seguirán buscando una manera de acabar con embarazos no deseados, con agujas de tejer o con doctores en clínicas clandestinas, donde quizá acaben en camillas como esta, hasta que nadie les niegue el derecho a decidir. Y aquí opiniones diversas al respecto. Hay que aproximarse a este tema con muchísimo respeto, hay que aproximarse a la decisión personal. Hay que entender que es un tema extraordinariamente doloroso. Cuando uno platica con las mujeres, no es que estén en un histérico frenesí a favor del aborto. En la Ciudad de México, la mortalidad materno-infantil es la tercera causa de muerte de las mujeres en esa edad. Pongamos en la mesa la cantidad de mujeres que mueren justamente por ese proceso. Hoy, ¿qué sucede? Que muchas mujeres van a los hospitales de la ciudad y con el consentimiento informado deciden o no seguir. E inclusive en otra circunstancia, probablemente todas ellas hubieran ido a un sistema clandestino y hubieran sido víctimas de engaños, de manejos y hubiera generado una enorme cantidad de muertes. Yo creo que la realidad, un hecho, el que muchas mujeres estén optando por ello, no quiere decir que el principio de defender, porque nunca un principio, Denise, de defender la vida y sobre todo del más vulnerable, que en este momento es el ser humano que está en proceso de gestación, yo creo que nunca será un mal mensaje. ¿Y por qué efectivamente el aborto es un crimen? Porque incluso con la despenalización que está en este momento impugnada en la Corte, el legislador no va más allá de la 12ª semana de gestación. Es decir, el legislador en este momento en el Distrito Federal está reconociendo que en la 13ª semana de gestación hay vida humana y esa vida humana interrumpida es objeto de este juicio de reproche de la sociedad y por lo tanto tiene una sanción. La criminalización del aborto no es la manera de resolverlo. La manera de resolver el aborto, que además todos queremos resolver, es a través de educación. Es a través de políticas de salud, es a través de que los muchachos y muchachas tengan consentimiento y conocimiento de su cuerpo y puedan practicar la sexualidad y no tengan consecuencias de reproducción. Es entender que necesitamos una nueva relación entre hombres y mujeres donde no esté fundado solo en el objeto sexual de la mujer, en ese entendimiento. Por eso, claramente, es que sí estamos en contra del aborto porque no queremos el sufrimiento para las mujeres. La mejor manera de caminar en esa ruta es la despenalización. No, es que no es un tema de jueces. Pensar que eso se va a resolver a través del derecho penal es un abuso del derecho penal y es un error. La pregunta del Estado es si se tiene o no se tiene el derecho. Y en esa convicción, la Comisión responde, sí, las mujeres tienen derecho. Y el Estado tiene que proporcionar esos servicios en su obligación. Y justamente lo que queremos, el mensaje que queremos mandar es que en este sentido, la sexualidad no es un asunto de jueces y policías. La sexualidad es un tema de política pública de salud, es un tema de política pública educativa, es un tema de política pública informativa, donde cada quien actúe en conforme y en convicción a sus creencias, a sus valores y a sus circunstancias. Mi principal argumento es que el Estado está obligado a proteger la vida. Y en este caso estamos hablando de dos vidas, una en proceso de gestación y una vida ya, digamos, en plenitud. Y mientras el Estado no otorgue la protección a esta vida en gestación, bueno, pues entonces no está cumpliendo con su fin también de proteger el bien jurídico fundamental del cual se desprenden todos los demás bienes. ¿Qué papel le toca a una institución de derechos humanos? En mi convencimiento es siempre ponerse al lado de la víctima. Y claro, hay una enorme discusión religiosa, filosófica, del inicio de la vida. Sí, pues, eso me queda claro. Pero tenemos que construir alguna convención que además ya es usada nacional e internacionalmente. Y en ese particular, lo que me parece un clarísimo avance es entender que no todos los pecados son delitos. Estamos en un Estado laico y con independencia de que yo profese o no una religión, con independencia de que algún otro servidor público lo haga, el papel del Estado es garantizar derechos. Esperamos
que la Corte mande un poderosísimo mensaje de avance de la agenda de los derechos humanos en este país y que a partir de la vía jurisdiccional se reconozca la deuda que la sociedad tiene. ¿Cómo se reconoce la deuda? A partir de validar leyes que avanzan en el ejercicio de los derechos. El tema de la interrupción legal del embarazo, la despenalización del aborto, como se ha conocido popularmente, es un tema de una enorme trascendencia para la construcción de la agenda de derechos humanos del siglo XXI. Y ojalá que con este tema y nuestro entendimiento, nuestra aspiración, nuestra esperanza es que la Corte valide la constitucionalidad para que se pueda avanzar en todo el país. Pero finalmente, si perdemos no nos vamos a quedar, ni va a ser una cacería de brujas, ni va a ser una cuestión de que ganaron los jacobinos. No, finalmente también tenemos que hacer una labor en lo que es al interior de la Iglesia Católica de convencimiento y en lo que es hacia el exterior como sociedad civil de realmente convertir a esta ciudad en una ciudad de opciones. Y para terminar, la perspectiva de quien ve el aborto como un tema exclusivamente de salud pública. Doctor Mondragón, es un gusto hablar contigo, secretario de Salud del Distrito Federal. ¿Qué tal? Denise, muchas gracias por estar aquí. Estamos a un año de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Tú, como la autoridad pública que ha visto de cerca el proceso, ¿cuál es tu impresión? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Cómo ha afectado esto la vida de las mujeres en la capital? Yo creo que este es uno de los grandes advenimientos. Se les atiende con oportunidad, se les atiende con eficiencia y se les ha dado una consejería excelente. Consejería antes, durante y después. Nosotros recibimos a la paciente y le comentamos, no disuadimos porque no es nuestro propósito hacerlo. ¿Les presentan sus opciones? Les presentamos las opciones, hablamos de su embarazo, les hablamos de adopción y les decimos además los métodos que pueden ser accesibles. Y el 30% de NIS, y aquí tengo la cifra, tenemos a la fecha de hoy 12.411 solicitudes de procedimiento y 8.432 procedimientos realizados. Quizá más de 8.432 personas. Hay que considerar 12.411 solicitantes. Habrían estado, muchas de ellas, en la clandestinidad, en la oscuridad de la antihigiene, de la marginación, de procedimientos catastróficos y que ahora están, gracias a su decisión, porque mira, Denise, no es una imposición por parte esto de es lo que la gente debe entender cuando está en el otro extremo. A nadie le obligaron, es decir, la ley no obliga a nadie a hacerse la interrupción. Esta es la decisión que de cualquier manera habrían tomado. Pero en condiciones. Pero en otras condiciones. Terribles. En condiciones terribles y ahora las tienen en otras condiciones y con consejería. Y además, el 100% de las personas salen con herramientas para evitar embarazos futuros. Ha sido un éxito porque la base es haberlas tratado y las seguiremos haciendo con lo que merece una mujer en estas condiciones. Los datos demuestran que el Distrito Federal no se ha convertido en... Primero, la mujer no va a una fiesta. Está tomando la decisión más difícil de su vida. Y así hay que entenderla. Quien no lo piense así, que poco conoce a la mujer, que poco quiere a la mujer. ¿Qué mensaje le mandarías a las mujeres que te están viendo? Diciéndoles que primero las entendemos. Quienes no vayan a interrumpir su embarazo, enhorabuena. Nosotros lo que no queremos es interrumpir el embarazo. Lo que estamos luchando y vamos a sacar, ya tenemos la campaña, pero viene fuerte, es la campaña de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados. Para que de hecho el objetivo para el año próximo sea que haya disminuido. Que haya disminuido o por lo menos que no aumente, Eso es lo que es muy importante. ¿Y qué le dirías a los ministros de la Suprema Corte que están debatiendo la constitucionalidad de lo que hizo la Asamblea en el Distrito Federal? En primer lugar, les diría que me merecen ellas y ellos el mayor de los respetos. Y que estoy cierto que van a escuchar todos los ángulos. Que esto no puede decidirse desde el punto de vista religioso, que esto tiene que decidirse desde el punto de vista
de otras estructuras de orden filosófico, de orden humano. Y habiendo dado este paso tan importante, echarlo atrás sería verdaderamente un lastre. Doctor Mondragón, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo gran suerte en esta tarea compleja, controvertida, pero desde el punto de vista de una mujer con derechos, agradezco lo que haces.